Saludar al doctor Sapsay, que está también en línea con nosotros, y Graciela Ocaña, a ver si... doctor Sapsay, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. ¿Cómo está? Una reflexión Francisco. de lo que ocurrió hoy, doctor. Sí, no pasa nada, no hay problema. Mire, me parece una señal realmente extraordinaria. Yo no esperaba un fallo tan contundente. Creo que se han puesto las cosas en su lugar. Es decir, acá lo que la Corte fundamentalmente está garantizando, está preocupada, es por principios básicos como es la inamovilidad de los jueces, la garantía del juez natural, la independencia de la justicia y con todos ellos la seguridad jurídica, clarísimo. Pero además, en la situación de decadencia institucional en que nos encontramos, es como una suerte de contrapeso. Finalmente aparece el contrapeso, un contrapeso muy contundente porque es el máximo tribunal, apoyado, y esto lo quiero acentuar, apoyado en una movilización nunca vista por la extensión en el territorio, nunca vista por la presencia tan persistente y nunca vista por la claridad en los pedidos, en las solicitudes. Es decir, acá hay pedidos puramente institucionales. La gente quiere que se respete su constitución. Y eso no tengo duda que empodera a los jueces. Los jueces en general son una institución que no es elegida directamente por el sufragio, no lo digo como crítica, describo, con lo cual están normalmente muy solos. Acá yo veo una muy interesante similitud con lo que pasó en Vicentí. Ustedes recordarán el juez Lorenzini, un hombre que, apoyado en una comunidad que claramente pidió que no se interviniera inconstitucionalmente en un tribunal provincial de parte de un DNU, violando claramente el artículo 109 de la Constitución Nacional. La gente rodeó al juzgado, rodeó a la empresa y el juez resistió. Y el presidente tuvo que derogar el DNU. Parece que no fue una elección Es justamente, suficiente. doctor Sapsay, las manifestaciones de populares, las notas que hacemos los periodistas respecto a las demandas de parte de la sociedad respecto al comportamiento de la justicia, fue lo que criticó hoy el oficialismo. Lo dijo Juan Martín Mena, lo dijo Eduardo Valdés, que los jueces están fallando porque se sienten coaccionados o apretados por estas movilizaciones populares. Mire, ellos siguen encerrados en el relato del lawfare, una suerte de campaña para destruir a los políticos populares porque no tienen ningún tipo de argumento para contraargumentar. Cuando yo no puedo contraargumentar, tengo que armar algún tipo de situación en la que me victimizo. Ya nos tienen acostumbrados. Creo que no llegaron a decir los medios concentrados, ¿no? Porque a mí eso ya me hace gracia porque me recuerda el caldo concentrado de la infancia, ¿no? Pero era más rico ese. Es decir, es todo previsible, lamentable, del mismo modo que las declaraciones del día de ayer, tanto del presidente como de la ministra de Justicia, me parecieron realmente lamentables, porque tenían características extorsivas, de amedrentamiento y como de una suerte de admonición. Cuidado con lo que haces. Quiero pedirle espantoso. Quiero pedirle a Graciela Ocaña si me espera un segundo porque la oposición festejó el fallo y quería que Laura Serra nos pusiera un poquito al tanto de qué es lo que se dijo. Laura. Bueno, efectivamente, no bien trascendió la decisión de la Corte Suprema, quienes primeros salieron a celebrar esta acordada, este fallo del máximo tribunal, fueron los diputados y los senadores de Juntos por el Cambio, como así también los principales dirigentes que encabezan la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, porque bueno, fueron los que insistieron tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Senado de la Nación. En vano, fue infructuoso, trataron de justamente resistir la embestida del oficialismo contra estos tres jueces. Así que bueno, tuvieron motivos para celebrar, aunque obviamente de manera cautelosa, porque como vos bien dijiste, Pancho, no está definida la cuestión de fondo. Entonces, claro, la verdad es que los tomó por sorpresa la decisión de la Corte Suprema, porque en definitiva nadie esperaba que abrieran esta instancia del per saltum. Tenían, la verdad, una expectativa más cauta y más pesimista, mejor dicho, respecto a la decisión de la Corte. Pero lo cierto es que lo celebraron y, bueno, confían en que la Corte vaya al fondo del asunto
justamente defendiendo la estabilidad de estos 3 camaristas. Lo cierto es que, bueno, ahora habrá que ver cómo sigue la cuestión, pero Juntos por el Cambio tiene motivos para festejar y así lo expresaron en las redes sociales. Diputado Caña, en la Casa Rosada tienen esperanzas de que les dé la razón el fallo de fondo. En ese caso, ¿ustedes les va a parecer algo razonable o qué piensa? Mire, yo creo que va a ser difícil que les dé la razón porque la razón está del lado de los jueces. Acá hubo por primera vez desde el año 83 una destitución por decreto de jueces sin seguir los procedimientos. Aquí había un mecanismo que fue utilizado desde los 90 por distintos gobiernos, incluso el de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora lo que busca la vicepresidenta, porque está dentro de su agenda para conseguir su impunidad y la de su familia y sus exfuncionarios, es apartar a 3 jueces que son independientes, son 3 magistrados que en algunos casos ni conozco, pero respeto porque he seguido su carrera judicial, que molestan y perturban. Entonces yo creo que no hay forma que la Corte no les dé la razón. No sé el tiempo que tardará, porque usted sabe que los procesos que se inician en la Corte a veces son largos para ciudadanos como nosotros, que entendemos que la justicia a veces tan lenta no es justicia o se aleja de la justicia. Pero más allá de eso, creo que ha sido importante este fallo en el día de hoy, o esta resolución, porque aquí había gravedad institucional y creo que la Corte ha comprendido y por eso, así como lo hizo, recuerdo, en el 2013, cuando Cristina también, a través de una ley, en ese caso la llamada democratización de la justicia, intentó cooptar la justicia, la Corte intervino tratando de subsanar esto. Así que, bueno, esperemos. Incluso creo que está el fallo porque también sea hoy el tribunal que tenía la causa, digamos, original. Creo que hoy que había que sortear uno de los jueces para que fallara. Creo que también eso es importante. Así que veremos cómo se resuelve esto y esperemos que los jueces entiendan la gravedad de este tema, como creo que lo han comprendido. En tal caso, imagino que va a crecer mucho la tensión política, ¿no? Si uno repasa las declaraciones de hoy del gobierno, por ejemplo. Yo creo que, no lo sé, pero creo que el gobierno debe tratar de cumplir con la ley. Lo que es cierto es que el gobierno desde el 10 de diciembre ha tenido una sola agenda, que es la de cooptar el Poder Judicial. Lo vimos con los distintos proyectos, desde las jubilaciones para los jueces y fiscales, los cambios en la jubilación para producir nuevas vacantes, el retiro de los pliegos que había en el Senado. Graciela, sí, vos... Y quiero dejar de decir un tema que para mí es muy importante, que tiene que ver con el embate también que está sufriendo el procurador interino, el doctor Casal, por parte de políticos diputados, senadores, que realmente es vergonzoso porque han llevado a la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público hasta abogados que están procesados para acusar al procurador. La verdad que es escandaloso lo que se está viendo en esa comisión. Graciela, vos sabés que Cristina Fernández de Kirchner cada vez que perdió redobló la apuesta. Cada vez que le sale mal algo, va por algo mucho más grande. Es su estrategia, así ha actuado siempre desde el poder. ¿Pensás que en esta instancia va a ser lo mismo? Espero que no, digamos, aunque hoy el presidente, creo que después de este fallo, o no sé si fue en el momento, ha pedido al Congreso que se trate la reforma judicial. Vos sabés que con los graves problemas que tenemos, digamos, a causa de la pandemia, de la cuarentena más larga del mundo y de la crisis económica que estamos viviendo, es una agenda que es propia de Cristina, no de la sociedad argentina. Es probable que vayan por ese lado, es probable que
que quieran sacar esa reforma judicial a como venga. Hoy en este momento están diputados con media sanción del Senado, pero creemos que con muchas dificultades para aprobarla en la Cámara de Diputados, ¿no? Quería preguntarle Entre otras cosas porque tienen que hacer sesiones presenciales, porque la verdad es que después del escándalo de la última sesión, incluso nosotros creemos que ya no da para más todo este esquema de que el Congreso no funcione. Quería preguntar al doctor Sapsay por dos cuestiones. Una, el escrache frente a la casa de Lorenzetti y la crítica del presidente hacia el presidente de la Corte el viernes pasado. Bueno, yo me opongo a todo tipo de escraches porque evidentemente no es una manifestación democrática. No obstante ello, creo que el presidente es el menos indicado para criticar ese tipo de acciones, porque si hay alguien que escracha, es él, con la forma como se expresa, por ejemplo, respecto hace poco de quienes nos manifestamos, hablando de que después de la pandemia van a salir las personas de bien, evidentemente me puso en el campo de las de mal, y él es el presidente, es el que tiene que respetar más a los otros, y permanentemente es una política basada en la división, en la humillación de los otros. La sola designación de esa comisión para estudiar y analizar el funcionamiento de la Corte Suprema, y en la cual están nada menos que dos abogados, uno de la señora de Kirchner y otro de Echegaray, me refiero a Beraldi y a Daniel, implica una intervención abierta sobre la justicia, porque en la Corte Suprema precisamente hay una cantidad de recursos que ellos han interpuesto antes de la instancia en la que deberían haberlo hecho, de paso lo digo. Por lo tanto, no hay duda que son esos mismos señores los que en un conflicto de intereses absurdo y vergonzoso están, sin lugar a dudas, presionando a los jueces. Así que el presidente no tiene autoridad para poder criticar a nadie sobre si hace un escrache y sobre todo compararlo con el nazismo, que para quienes han sufrido del nazismo es una verdadera afrenta que él compare una mera manifestación con el nazismo cuando el nazismo implicó el exterminio de millones y millones de personas. Debería aprender a respetar a las víctimas del nazismo, parece que eso tampoco lo ha entendido. Quería agradecerles a los dos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Al contrario, un gusto hablar con ustedes. Gracias por llamarme. Saludos, Graciela.